El cambio que ha pegado es sencillamente brutal. La densidad que tiene ahora, tras 1 año y medio de tratamiento, es increíble. Vemos cómo antes tenía una falta de densidad tremenda y ahora prácticamente no se puede apreciar que tenga alopecia. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver 3 casos de pacientes tras utilizar finasteride, minoxidil y ketoconazol. Por tanto, si quieres ver la evolución de estos pacientes tras utilizar estos tratamientos, quédate hasta el final. El primer caso que vamos a analizar es el de un paciente que utilizó finasteride y minoxidil durante 3 meses. Como vemos en estas imágenes de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de este paciente era bastante significativa y estaba localizada tanto en la línea frontal como en la coronilla. Y como vemos en esta siguiente imagen, tras 90 días utilizando finasteride y minoxidil, la mejora que ha pegado en la zona frontal es brutal, noche y día. Es cierto que en esta zona tenía bastantes pelos miniaturizados y también tenía pelo, pero aún así la mejora que ha pegado es sencillamente brutal. Pero lo más llamativo es esta siguiente imagen. En la zona de la coronilla también ha pegado una mejora brutal. Digamos que es evidente que tiene menos densidad en esta zona que la línea frontal, pero es que ha pegado una mejora increíble. Prácticamente no tenía pelo en la foto de antes y ahora casi la ha cubierto. Ha sido un cambio increíble. Y es muy importante que tengas en cuenta que si en tu caso, como este paciente, tienes una gran cantidad de pelos miniaturizados tanto en la línea frontal como en la coronilla, puedes pegar un cambio como el de este paciente, es decir, un cambio brutal, puesto que cuando tenemos una gran cantidad de pelos miniaturizados es cuando realmente el tratamiento con finasteride y minoxidil pueden pegar el mayor cambio. Pero por otro lado, si no tienes una gran cantidad de pelos miniaturizados tanto en la línea frontal como en la coronilla, es muy posible que el cambio que pegues no sea tan drástico, pero sí que es probable que finasteride y minoxidil consigan detener el avance de tu alopecia y mejorar también la calidad de tu pelo. En esta siguiente imagen vamos a ver la evolución de un paciente tras utilizar 1 miligramo al día de finasteride durante 1 año y medio y ketoconazol al 1% 3 veces por semana. Como vemos en esta imagen, la alopecia de este paciente podría ser considerada como alopecia difusa, puesto que es cierto que la línea frontal está afectada, pero prácticamente está afectada toda la cabeza. Y como vemos en esta otra imagen, es cierto que seguramente lo más llamativo de la alopecia de este paciente es la pérdida de densidad, o la falta de densidad, mejor dicho, en la línea frontal. En esta otra imagen podemos ver y apreciar mejor cómo tiene una falta de densidad bastante importante en las entradas. De nuevo vemos en esta imagen cómo la alopecia difusa de este paciente hace que le falte densidad prácticamente por toda la cabeza. En esta otra imagen podemos ver de nuevo cómo la zona de las entradas le falta bastante densidad. Antes de seguir, me gustaría pedirte que si este vídeo te está gustando, que si la información de este vídeo te está resultando útil, le dieras al like y además que te suscribieras al canal. Es gratis y a mí me ayudarías enormemente. Ayudarías al canal a crecer y a que pudieras seguir subiendo más contenido de calidad. Y ahora vamos a ver las imágenes del antes y el después juntas para que puedas apreciar mejor la mejora que ha pegado este paciente en tan solo 1 año y medio con 1 miligramo al día de finasteride y ketoconazol al 1% 3 veces por semana. Y aquí vemos cómo la mejora que ha pegado es sencillamente brutal. Es cierto que todavía tiene margen de mejora tanto en las entradas como en la línea frontal, pero si comparamos estas dos imágenes, la mejora que ha pegado es increíble. Y como hemos visto en otros vídeos, es llamativo cómo el color del pelo del paciente se ha oscurecido bastante y evidentemente ha ganado mucho mayor grosor, lo que le ha dado una mayor densidad y lo que ha hecho que al final parezca que el paciente casi no tiene alopecia. En esta siguiente imagen podemos ver cómo, aunque no ha cerrado por completo las entradas, sí que es cierto que ha pegado un cambio muy significativo. Y en este tipo de alopecias, en alopecias difusas, este tipo de tratamientos con finasteride, dutasteride, ketoconazol y minoxidil, pueden dar cambios sencillamente brutales, puesto que este tipo de alopecias la gente tiene una gran cantidad de pelos miniaturizados y es en este tipo de casos, como digo, donde los cambios pueden ser más drásticos. De nuevo podemos ver en esta imagen
cómo el cambio que ha pegado es sencillamente brutal. La ansiedad que tiene ahora, tras 1 año y medio de tratamiento, es increíble. Vemos cómo antes tenía una falta de ansiedad tremenda y ahora prácticamente no se puede apreciar desde este ángulo que tenga alopecia. Y aquí vemos una imagen del paciente de frente y realmente el cambio es sencillamente increíble. En este tercer caso vamos a ver la evolución de un paciente que siguió un tratamiento con 1 miligramo al día de finasteride, minoxidil al 5% 2 veces al día y ketoconazol al 2% 3 veces por semana durante 2 años. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de este paciente estaba localizada sobre todo en la línea frontal y además este paciente estaba sobre todo preocupado por la pérdida de pelo y de falta de densidad en los temples. Y como vemos en esta imagen, tras 2 años utilizando finasteride, minoxidil y ketoconazol, la mejora que ha pegado este paciente ha sido sencillamente brutal. Ha recuperado pelo en los temples y la línea frontal y prácticamente no se puede apreciar que tenga alopecia. Algo bastante llamativo en el caso de este paciente es que en las imágenes del después del tratamiento parece que este paciente haya rejuvenecido, 5 o 10 años. Parece bastante mayor antes de empezar el tratamiento en comparación con 2 años después de seguir el tratamiento con finasteride, minoxidil y ketoconazol. Evidentemente, este paciente no atribuye la mejora en su condición física al tratamiento con finasteride, minoxidil y ketoconazol, aunque sí que admite que este cambio en el pelo ayuda a que la apariencia que tiene en comparación con hace 2 años sea bastante más drástica. Este paciente simplemente cambió su dieta, pasó de seguir una dieta basada sobre todo en carne, pescado y huevos, a eliminarlos de su dieta y seguir una dieta basada en plantas, que junto con la medicación con finasteride, minoxidil y ketoconazol ha ayudado a que el cambio de la apariencia física de este paciente sea sencillamente brutal, seguramente uno de los casos más llamativos que hemos visto en este canal. Si quieres saber qué productos capilares recomiendo de venta en Amazon, te dejo un link en la descripción de este vídeo que te llevará a mi página de Amazon. Aquí podrás encontrar 3 secciones: productos capilares, suplementos y material de grabación. Al clicar en la sección de productos capilares encontrarás una amplia sección de productos: champús, sopalmento con isoflavonas de la soja, cafeína líquida, dermarollers y alcohol isopropílico para desinfectar tu dermaroller. Además, si vas a la sección de suplementos, encontrarás algunos de los suplementos que recomiendo para ganar masa muscular y fuerza, como la creatina y el fenogreco, y vitaminas y minerales como el zinc y la vitamina D, que podrían ser interesantes para aumentar tus niveles de testosterona y mejorar la calidad de tu pelo, si tienes unos bajos niveles de vitamina D y zinc en sangre. Si te gustaría que analizara tu caso en el canal, simplemente envíame tus fotos a esta dirección y además explícame qué tratamiento has seguido. Si quieres saber cuál es la mejor medicación para luchar contra la alopecia androgenética, haz clic aquí, o quizás este vídeo de aquí te resulte más interesante. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.